Tema 2. Marco normativo del urbanismo en España. La Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. El Real Decreto Legislativo 7/2015 aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana con el fin de integrar, regularizar y armonizar la normativa estatal anterior. Su objeto principal es establecer las condiciones básicas que garantizan la igualdad en los derechos y deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. La ley promueve un desarrollo territorial y urbano sostenible e impulsa la rehabilitación, regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes. Regula el estatuto jurídico de la propiedad del suelo, es decir, las facultades y los deberes. Define las situaciones básicas del suelo, que en este caso situaciones son dos: rural y urbanizado. Establece el régimen de valoraciones en su título quinto y regula la expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial en su título sexto. ¿Cuál es el marco constitucional y régimen competencial? La ordenación urbanística se configura como una función pública esencial de contenido técnico y jurídico que tiene por objeto la planificación y organización de la ocupación, utilización y transformación del suelo, incluyendo la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno. Fundamento y distribución de esas competencias o competencial. El fundamento constitucional de la intervención urbanística reside en los principios rectores de la política social y económica de la Constitución española. En todo el texto siempre lo resumiremos como CE. En particular, en este caso, de sus artículos 45, 46 y 47. El 45 es el uso racional de los recursos, el 46 la protección del patrimonio y el 47 el derecho a una vivienda digna. Si lo podemos decir en el orden del artículo 47, 45 y el 46 en el medio, mejor, porque primero te sitúa el derecho a la vivienda digna, después te puntualiza el uso racional de los recursos y por último la protección del patrimonio. En el artículo 148 de la Constitución española se establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias, entre otras cuestiones, en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y obra pública. Siempre que vayamos a decir esto en el texto escrito, para ir más rápido, lo vamos a poner como ordenación del territorio OT, urbanismo U, vivienda V y obra pública OP. Y con todas esas siglas seguidas iremos más rápido. Esta competencia se recoge en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, abreviamos EAA, en su artículo 43 y 46. Y ahora vamos a describir qué recoge el 43 y qué recoge el 56 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por un lado, el artículo 43 indica que el alcance territorial de la eficacia del ejercicio de esta competencia es el territorio de Andalucía, con algunas excepciones en algunos supuestos. Y por otro lado, el artículo 56, que reconoce la competencia exclusiva de Andalucía en materia de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y obras públicas, como ya hemos dicho antes. De modo que es en el Estatuto de Autonomía en el que nos determina dos cuestiones. Uno, el alcance territorial y dos, las competencias exclusivas. En resumen, la competencia en materia de urbanismo, ordenación del territorio, vivienda y obra pública son exclusivas de la comunidad autónoma de Andalucía. Bueno, en general de las comunidades autónomas. Y el Estado, por tanto, no tiene competencias en esta materia, pero sí regula las condiciones básicas del ejercicio del derecho de la propiedad, las garantías generales de expropiación forzosa, el régimen de valoraciones del suelo, esto es muy importante, los aspectos registrales también y la responsabilidad patrimonial de la Administración, entre otras cuestiones. Todo esto es importante introducirlo porque estamos hablando de una ley básica o estatal que es el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. Vamos a ver un poquito su marco. Las leyes autonómicas, la legislación básica estatal que tenemos, ¿vale? Las leyes autonómicas, aunque emanadas dentro de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, están encuadradas en el ámbito definido por la legislación general o estatal, que es de carácter básico, la cual se limita a regular, como hemos dicho antes, las condiciones básicas del ejercicio de la propiedad,
las garantías de la expropiación forzosa, el régimen de valoraciones del suelo, las responsabilidades patrimoniales de la administración y algunos aspectos registrales. Esto es lo mismo que acabamos de enumerar antes. En la materia que nos ocupa, concretamente ordenación del territorio, vivienda, obra pública, pues lo que vamos a tener, vivienda y urbanismo, como faltaba, es de aplicación el Real Decreto del que estamos hablando, el 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta ley es el resultado de refundir, por una parte, la Ley del Suelo del 2008 y por otra parte, la Ley de Rehabilitación Regeneración Urbana del 2013, en aquellos artículos que no se hayan declarado inconstitucionales por alguna sentencia. Esta nueva ley, la del texto refundido del que estamos haciendo este tema, en ella se define el contenido del derecho a la propiedad, los deberes de las personas propietarias, los derechos y deberes del propietario dependiendo de la clasificación del suelo. Clasificación no, situación del suelo, sobre la base de las situaciones básicas del suelo rural o urbanizado. Por otro lado, regula las condiciones básicas que garantizan un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano. Todo ese párrafo tampoco es muy importante, pero este sí. Junto a esta ley también es de aplicación el reglamento de valoraciones. Es importante porque nos vamos a ver frente al caso de tener que tirar de justiprecios o tener que hacer cuando hay expropiaciones forzosas su valoración. Entonces, el reglamento de valoraciones, que es el Real Decreto, lo regula el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, que lo modifica después el de regeneración que lo acabamos de decir antes, ese es importante. Normativas estatales de carácter supletorio antes de entrar de lleno en el propio texto reglamentario. Vamos a tener los 3 reglamentos que todavía están vigentes a nivel estatal, aunque nosotros sean de aplicación de forma supletoria en Andalucía, como son el reglamento de planeamiento, el de gestión urbanística y el de disciplina urbanística, todos ellos del 78. Como he dicho, estos 3 reglamentos han quedado desplazados por la aprobación de la Ley 7/2021 de la lista y la entrada en vigor de su reglamento. Vamos de lleno con el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y vamos a hablar de el primer punto. Principios y fines de la legislación estatal del suelo. Aquí vamos a hablar del artículo 1 y del artículo 3. El artículo 1 nos va a decir cuál es el objeto del texto refundido y el 3 nos va a hablar de los fines. El objeto del texto refundido de la Ley del Suelo, que lo recoge en su artículo 1, es regular para todo el territorio estatal las condiciones básicas que nos permitan la igualdad en el ejercicio de derechos y deberes constitucionales relacionados con el suelo de los propietarios o las personas propietarias, el desarrollo sostenible competitivo del medio urbano, y el establecimiento de las bases económicas del régimen jurídico del suelo, valoraciones y responsabilidad de la administración pública. Esto vuelve a ser lo mismo que hemos eh, enumerado varias veces ya. En el artículo 3, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación y transformación del suelo nos va a venir a decir que tienen como fin la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible. Y en virtud de este principio de desarrollo sostenible, las políticas deben propiciar un desarrollo racional del uso de los recursos naturales y contribuir específicamente a 4 cuestiones: conservar y mejorar la naturaleza, la flora, la fauna, el patrimonio cultural, proteger el medio rural, prevenir riesgos y minimizar la contaminación. Esos son los fines generales a los que debe contribuir este texto refundido. Los poderes públicos tienen el deber de desarrollar estas políticas basándose en los principios que siempre enumeramos: competitividad, sostenibilidad, cohesión territorial, eficiencia energética, complejidad funcional. Deben procurar una ocupación eficiente del suelo y combinar sus usos. Al respecto de esta cuestión,
Las obligaciones concretas que tiene la administración en el medio urbano también las fija de manera general. Al respecto de la vivienda y la edificación, pues que se posibilite un uso residencial en viviendas que sea para el domicilio habitual, que se garantice que sean seguras, salubres, accesibles, de ahí el código técnico de la edificación. Además, se debe buscar minimizar las emisiones contaminantes, el consumo de agua y energía, la producción de residuos, etcétera. Respecto de la movilidad, vamos a hablar de cuatro aspectos. Este es el segundo. Respecto de la movilidad y el acceso, que haya un acceso universal a los edificios, a las infraestructuras y a los servicios. em, que se garantice la movilidad en coste y tiempo razonable, que se priorice el transporte público y colectivo y que se potencien los desplazamientos peatonales y en bicicleta. Otra cuestión más, que es una obligación de la Administración, es gestionar los recursos y el medio ambiente priorizando las energías renovables frente a las fósiles y el uso de los materiales reutilizados, reciclados y el uso racional del agua. Y por último, la cohesión e integración, que favorecer y fomentar la dinamización económica y social, así como la rehabilitación de vivienda vacía. Esa es crucial, integrar en el tejido urbano los usos compatibles con la función residencial. Como vemos, el texto refundido de la ley está repleto de alusiones a la terminología urbanística que no puede desarrollar dado que su competencia es estatal y la competencia al respecto del urbanismo está transferida a las comunidades autónomas. Em, Estos eufemismos que usa pues devienen de esa falta de competencias en el vocabulario urbanístico. Los poderes públicos, como garantía de derechos y deberes, los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para que los derechos y los deberes ciudadanos sean reales y efectivos. ¿El suelo está vinculado a un uso residencial por la ordenación? No. El suelo que está vinculado a un uso residencial por la ordenación está al servicio de la efectividad del derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En resumen, el artículo 3 actúa como una brújula obligatoria para la planificación urbana y territorial, asegurando que cualquier desarrollo en España esté guiado por criterios de equilibrio ambiental, social y económico. Ese último párrafo es el que me parece más interesante de resumen del artículo 1, que ya lo hemos dicho antes, y ahora el artículo 3. Por otro lado, vamos a iniciar el apartado número 2, las clases de suelo y regímenes jurídicos asociados. Em, la ley no habla de clases de suelo, habla de situaciones básicas del suelo y de acuerdo con el artículo 21 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, todo suelo se encuentra en dos situaciones básicas. Voy a comprobar que el artículo 21, su nombre, es el que estoy diciendo, son situaciones básicas del suelo. En ningún momento denomina clases del suelo, que son las que veremos luego con el vocabulario lista o lo UA que todavía tenemos que mantener para poder interpretar bien nuestro planeamiento. De acuerdo con el artículo 21, todo suelo se encuentra en dos situaciones básicas, el suelo rural o el suelo urbanizado. Según el artículo 21.1, se considera, primero analiza el suelo rural y luego entrará en el urbanizado. En el suelo rural va a diferenciar, va a decir que todos dos tipos de suelos se consideran rurales. Os voy a decir, aquellos suelos preservados por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización son considerados suelo rural. Debe incluir como mínimo los terrenos excluidos por legislación de protección, naturaleza o patrimonio cultural, aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, como por ejemplo riesgos de inundación, y los que deban quedar sujetos a protección por sus valores concurrentes, es decir, que tenga valores ecológicos, agrícolas, forestales. Y por otro lado, también se considera suelo rural el suelo para el que los instrumentos de ordenación prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización. Mientras tanto, seguirán siendo suelos rurales. Por defecto, en el artículo 21.3 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, nos determina qué suelo se encuentran en situación de suelo urbanizado.
y concretamente es el que está estando legalmente integrado en una malla urbana. Esto es muy interesante. Conforma una red de viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o estando o asentamiento de población del que forme parte, para que cumpla alguna de las siguientes condiciones. Y te dice algunas. Entre la malla urbana, el concepto de malla urbana y que cumpla algunas de las condiciones, y esto es delicado. Debe haber sido o bien urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. Tener instaladas y operativas infraestructuras y servicios necesarios mediante su conexión en red para satisfacer la demanda de usos existentes o previstos, o poder contar con ellos solo con obras de conexión con preexistentes. La colindancia con carreteras de circunvalación no comporta por sí mismo esta consideración. Y por, y por otro, estar ocupado por la edificación en el porcentaje determinado por la legislación. Luego ya veremos cómo la lista, en su artículo 13, determina con más precisión este criterio. También se encuentra en situación de suelo urbanizado el incluido en los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilado y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos. Nos pide el apartado 2 que además de decir las situaciones básicas en las que se encuentra el suelo, determinemos los regímenes jurídicos asociados. Lo vamos a hacer de una manera diferente, como nos pide luego un apartado 3 en el que nos especifica los derechos y deberes de las personas propietarias del suelo. Vamos ahora a resumir el contenido del derecho a la propiedad del suelo en sus facultades generales y en sus deberes y cargas generales de los dos suelos y luego vamos a hablar de los específicos en cada uno de los suelos. Así, el régimen jurídico, que son las facultades, es decir, los derechos y deberes y cargas de cada una de estas dos situaciones básicas del suelo se determinan en los artículos 12 y 14, 12 a 14, que son las facultades, y del 15 al 17 los deberes. Vamos a ver ahora el 12 y el 15 y luego vemos el 13, 14, 16 y 17. El contenido del derecho de propiedad del suelo, las facultades. De manera general, en el artículo 12, el derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del suelo conforme al estado, la clasificación, características objetivas y el destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la ordenación territorial y urbanística aplicable. Comprende también la facultad de disponer de ese suelo siempre que su ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido en el artículo 26. Este artículo es el que define la diferencia entre finca y parcela y que la división y segregación de la finca para dar lugar a dos o más diferentes solo es posible si cada uno de los resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable. Los requerimientos que se tienen ante notario y me interesa de esa parte especialmente el artículo 28, que si tenemos tiempo lo vemos después, pero es muy interesante la cuestión, por ejemplo, de declaración de obra nueva. Ya lo vemos. Eh, por otro lado, ¿qué derechos de propiedad, qué deberes y cargas tiene? En resumen, ¿qué facultades acabamos de decir que tiene un propietario del suelo? Pues el derecho de usarlo, disfrutarlo y explotarlo conforme a su estado y define que estas facultades alcanzan el vuelo y el subsuelo hasta donde determine el instrumento de ordenación. Por otro lado, ¿qué deberes y cargas tiene? Este resulta especialmente fácil porque los derechos de propiedad sobre los terrenos, instalaciones y construcciones son también muy lógicos. Dedicarlos a un uso compatible, conservarlos en condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad y realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o culturales o para mejorar la calidad y sostenibilidad del medio, hasta donde alcance el deber de conservación legal, que en este último caso las obras podrán consistir en la adecuación de todas o algunas de las exigencias básicas del código técnico y la Administración deberá fijar de manera motivada el nivel de calidad que deba ser alcanzado para cada una de ellas. A su vez, el deber legal de conservación, para eh, puntualizarlo más, al que deben llegar las personas
Una vez que supere el valor por el cual están obligados, eh, correrá a cargo de los fondos de la administración que ordene las obras que los rebasen para obtener las mejoras del interés general. El límite de las obras que deban ejecutarse a costa de las personas propietarias en cumplimiento del deber legal de conservación de las edificaciones se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta. La mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación a, pues, a las características constructivas y la superficie útil. Eh, la administración competente podrá imponer en cualquier momento la realización de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación. Ya que hemos analizado qué deberes y qué derechos tiene de manera general la propiedad del suelo, que de manera general las facultades recogidas en su artículo 12 son dar uso, disfrute y explotación conforme al estado de clasificación y las características objetivas del destino que tenga, disponer de manera que no se infrinja el régimen de formación de fincas y, por otro lado, eh, nos indica que alcanza el vuelo y el subsuelo hasta donde nos determina el planeamiento, y por otro lado los deberes que los hemos visto en el artículo 15 generales de conservación, dedicarlos al uso, dedicarlos al uso compatible, a un uso compatible, conservarlos en condiciones legales de salubridad y realizar las obras que la administración solicite por motivos turísticos o culturales para mejorar su calidad. Aquí vamos a añadir los 3 puntos de hasta dónde alcanza el deber legal de conservación, que tiene un límite a partir del cual lo cumple la administración, que ese límite se establece en la mitad del valor actual de la construcción del inmueble de nueva planta, y que la administración podrá imponer la realización de las obras para el cumplimiento de este deber legal de conformidad con lo dispuesto a la legislación. Ahora, vamos a ser un poco más meticulosos y nos vamos a meter específicamente en las facultades del suelo rural, que lo recoge el artículo 13, y en las facultades del suelo urbanizado, que lo recoge el artículo 14. Bueno, no, y los deberes y cargas, primero vamos a analizar el suelo rural en sus facultades, artículo 13, deberes y cargas 16, igual vamos a hacer con el suelo urbanizado. Recordad que las situaciones básicas del suelo aquí son rural y urbanizado. Situaciones básicas, rural y urbanizado. En el suelo rural preservado, las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales e históricos que sean objeto de protección de la legislación aplicable quedarán siempre sometida a la preservación de dichos valores. En el suelo en situación rural, para el que los instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, las facultades del derecho de propiedad van a incluir el derecho a la consulta a la administración sobre los criterios, elaborar y presentar un instrumento de ordenación, participar en la ejecución de las actuaciones de una urbanización, usar, realizar usos y obras de carácter provisional y de todos aquellos usos que no estén expresamente prohibidos. ¿Qué deberes y cargas tiene el contenido de la propiedad del suelo en situación rural? Lo recoge el artículo 16, ¿vale? En el suelo que sea rural a los efectos de esta ley o esté vacante de edificación, el deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y la masa vegetal de riesgos de erosión, incendio, etcétera. Cuando el suelo en situación rural no esté sometido al régimen de una actuación de urbanización, la persona propietaria también deberá satisfacer las prestaciones patrimoniales que se establezcan para legitimar los usos privados del suelo no vinculados a su explotación primaria, ejecutar las infraestructuras que hagan falta. Cuando el suelo en situación rural esté sometido al régimen de actuación de transformación urbanística, el propietario deberá asumir como carga real la participación en los deberes legales de la promoción de la actuación, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas.
¿Qué nos pasa con el suelo urbanizado? Que volvemos a tener derechos y deberes y cargas. Los derechos o facultades se encuentran en el artículo 14. En el suelo en situación de urbanizado, las facultades de derecho de propiedad incluyen completar la urbanización, edificar sobre la unidad apta para ello en los plazos establecidos y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificación. Participar en la ejecución de actuaciones de reforma o renovación de la urbanización y obtener, en su caso, la conformidad. ¿Cuáles son las cargas que podemos tener? Completar esa urbanización, participar en la ejecución en el régimen de distribución de beneficios y cargas. Cuando se trata de edificaciones, el deber legal de conservación comprende además el de satisfacer los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo 3.1 de la LOE y adaptar y actualizar las instalaciones a las normativas legales. Ese legal de conservación, que ya lo hemos enunciado antes, eh, se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta. Y también otra obligación de las últimas, el punto 5, las actuaciones, realizar las actuaciones sobre el medio urbano que le corresponda. Finalmente, este punto tiene otros dos puntos. Este me interesa mucho, que es el de valoraciones urbanísticas. Y vamos a ver valoraciones y expropiaciones forzosas y terminamos. Em, las valoraciones urbanísticas se recogen en el título 5 o quinto, desde el artículo 34 al 41, y actúan como una báscula de precisión obligatoria en el ámbito urbanístico. Dado que la ley del suelo vincula la propiedad a destinos específicos, que te lo dice en el título 1, esta báscula es esencial para asegurar que cuando la Administración interviene, ya sea rodeando, reordenando, expropiando o exigiendo un deber, el valor económico de la propiedad se calcule de manera objetiva y transparente. Y utiliza métodos de pesaje distintos para el suelo rural, como el de capitalización de rentas, y el del suelo urbanizado, como el método residual, garantizando que las expectativas futuras no realizadas no se inflen artificialmente y que cualquier pérdida o ganancia patrimonial sea indemnizada o repartida justamente. Es decir, si se prevén beneficios, no inflen artificialmente el suelo, y si se prevén pérdidas o ganancias, se indemnicen y se repartan justamente, aplicando para ello un factor de riesgo para compensar esos gastos invertidos por los promotores. Las valoraciones se rigen por el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana cuando tengan por objeto, entre otros, verificar operaciones de reparto y beneficios de carga, fijar un justiprecio en una explotación o determinar la responsabilidad patrimonial. Como criterio general, en el artículo 35, el suelo se tasará según su situación básica, no se tasa según las leyes urbanísticas, la legislación urbanística regional, sino sobre su situación básica, es decir, rural o urbanizado, con independencia de la causa de la valoración. La valoración en suelo rural, que se recoge en el siguiente artículo, en el 36, los terrenos se tasarán mediante capitalización de renta anual, real o potencial, la que sea superior de la explotación. Se utiliza como tipo de capitalización el valor promedio de la rentabilidad de las obligaciones del Estado a 30 años de los 3 años anteriores. Y por último, la valoración del suelo urbanizado, que se recoge en el artículo 37. Este lo conocemos más. El suelo no edificado se valora por el método residual estático, descontando el valor de los deberes y cargas pendientes. Si está edificado legalmente, el valor de tasación será el superior entre la tasación conjunta, el del suelo y el de la edificación, por el método de comparación o de valoración del suelo por el método residual. Hasta ahí. ¿Qué tenemos también en valoraciones urbanísticas? Ya lo hemos dicho antes, sigue vigente el reglamento de valoraciones estatal, que lo hemos mencionado, el reglamento del Real Decreto 1492 de 2011 como norma estatal, ¿vale? Que no se nos olvide. En segundo punto, dentro de este penúltimo, tenemos la expropiación forzosa.
y se recoge en el título 6, que son más del artículo donde hemos acabado antes, en el 42 hasta el 48, es decir, valoraciones del 34 al 41 y expropiación forzosa del 42 al 48. Por su parte, este título sexto, el artículo 42 al 48, es en el que se rige la expropiación forzosa en la ley del suelo y funciona el de antes, la valoración como una báscula y este como un seguro obligatorio del mercado inmobiliario. Cuando una autoridad necesita tomar una propiedad privada para un fin público, como construir una carretera o un parque, la aprobación del plan, es decir, la póliza del seguro, automáticamente activa la utilidad pública. Este proceso garantiza al propietario original que, aunque pierda su bien, recibirá una compensación justa, que es lo que denominan justiprecio. Además, la reversión y retasación actúan como cláusulas de salvaguardia. Si el terreno expropiado no se utiliza para el fin prometido y su valor aumenta drásticamente después de la expropiación, el propietario o la persona propietaria tiene derecho a reclamarlo o recibir la diferencia de valor, asegurando que la acción administrativa no genere un enriquecimiento injusto a costa del particular. La aprobación de los instrumentos de ordenación que habiliten la ejecución por expropiación conlleva la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos. El justiprecio se fijará conforme a los criterios de valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta. La reversión, que se recoge en el artículo 47, indica que procede la reversión si se altera el uso que motivó la expropiación, salvo, entre otros casos, si el uso dotacional público se ha mantenido durante 8 años o si la expropiación se produjo para la ejecución de una actuación de urbanización. Si la expropiación fue para urbanizar, procede la revisión cuando hayan transcurrido 10 años sin que la urbanización se haya concluido. La retasación es otro concepto también muy interesante que se recoge en el mismo artículo 47, pero esta vez en el punto 2, y procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo y esto suponga un incremento de valor. De este modo, estamos estableciendo unos marcos de seguro. Así, este artículo, este título entero, el título 6, que va del artículo 42 al 48, funciona como un seguro obligatorio del mercado inmobiliario, para que cuando la autoridad necesita tomar una propiedad privada para un fin público, em, se active esta aprobación de estos parámetros que garanticen al propietario original que, aunque pierda su bien, recibe una compensación justa. Y vamos al último punto, en el que el tema cita el siguiente punto: rehabilitación, regeneración y renovación urbana. La ley ya hemos dicho que deviene de la unión, que uno de sus que lo que quería hacer era establecer el desarrollo territorial. Perdona un momentito que lo encuentre. Derecho y deberes constitucionales. Bueno, que lo que viene es de refundir la ley del suelo anterior y la ley de rehabilitación. Los territorios sostenibles, revisión tejidos. ¿Vale? Vamos a ello. En el último punto, la ley integra estos conceptos que ya hemos dicho que viene de la unión entre la antigua ley del suelo, la renovación de la ley del suelo y la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, integra estos tres conceptos bajo el concepto de actuaciones sobre el medio urbano, cuyo fomento es uno de los fines primordiales de la norma y establece una especie de vocabulario o temas relevantes a este respecto. Entiende por rehabilitación edificatoria, en el artículo 2.1, las que tienen por objeto realizar obras y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Entiende por regeneración y renovación urbana también en el mismo artículo, en el 2.1, aquellas que afecten tanto a edificios como a tejidos urbanos
y que puedan llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. Otros conceptos también de relevancia en este marco es el informe de evaluación de edificios, que los propietarios de inmuebles de tipología residencial colectiva podrán ser requeridos para acreditar la situación del edificio en relación con el estado de conservación y cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal, así como el grado de eficiencia energética. Eh, y me interesa resaltar otro concepto más, el de las reglas específicas para el fomento. Para facilitar las actuaciones en el medio urbano, se permite la ocupación de superficies de espacio libre o dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal. Esta misma regla se aplica a los edificios que requieran obras para conseguir reducir al menos en un 30% la demanda energética anual de calefacción. Y el concepto de patrimonio público del suelo. Los bienes del patrimonio público del suelo, además de su destino primordial, la vivienda protegida, podrán destinarse a otros usos de interés social que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana. Fin del tema 2.